Les comentábamos hace algunos minutos sobre el tema del alumbrado público en Zipaquirá, qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar mejor con el cuento del alumbrado público. De esto pues se ha venido hablando desde la administración anterior, pero muchos zipaquireños no estamos ni enterados de lo que está sucediendo y cuál va a ser el mecanismo que se le va a dar con ese proyecto que tienen de entregar el servicio o mejor el mantenimiento del alumbrado público a la empresa de acueducto alcantarillado. Es lo que se ha mencionado, pero no tenemos como mayor conocimiento, yo creo que la mayoría de zipaquireños, qué es lo que va a pasar. Pero quien sabe el tema, quien conoce a fondo esta situación y que le ha hecho un seguimiento muy riguroso desde el comienzo, cuando se habló de este tema en la administración anterior, es la doctora Diana Gómez Hernández, abogada, a quien tenemos en la línea. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Alirio, para usted y para todos sus fieles oyentes. Bueno, doctora, cuéntenos un poco cómo es este rollo del alumbrado público, el cual se ha hablado durante los últimos días y muchísimo, y vemos que en las redes sociales pues eso está circulando. ¿Cuál es el motivo también para que muchas personas pues estén como molestas con esa situación y no estén de acuerdo? Otros, como comentábamos, no les interesa tal vez, ¿no? Bueno, Alirio, sí, pues este es un tema que de por sí nos tiene que interesar a todos y es que esto cada vez tiene mayor amplitud. En la anterior administración, la veeduría de alumbrado público y yo quien estuve asesorando y sigo asesorando esa veeduría, pues mostrábamos nuestro total desacuerdo con que el manejo del alumbrado público pasara a un privado, siendo conscientes que en él quien actualmente maneja el alumbrado público es un privado, ¿sí? Pero pues nos parece muy inconveniente que pasara a otro privado, porque además de pagarle el arrendamiento en él de la estructura de todo el alumbrado público, eso es las redes, los postes, las luminarias, porque gran porcentaje del inventario de alumbrado público que tiene el municipio es de en él, pues aparte tocaba pagarle a ese privado, o el privado se iba a llevar la ganancia por manejar el tema de alumbrado público, hacer las reposiciones, el mantenimiento, la operación, la administración, todo, y tocaba pagarle en él el arrendamiento de esa estructura más el suministro de la energía que salía por esas luminarias. Entonces decíamos, desde ningún punto de vista esto conviene. Seco ya totalmente el tema de que esto pasara a un privado, ahora nos presentan en esta administración de que esto va a ser público, que el alumbrado de Zipaquirá lo va a manejar la empresa de acueducto, que es la joya del municipio, de la administración municipal, que es una empresa pública, y pues que por lo tanto el alumbrado público iba a quedar en una empresa pública, se le quitaba a un privado, y pues hasta ahí todo suena muy bien, pero entonces uno entra a analizar la empresa de acueducto hacia alcantarilla de Zipaquirá, económicamente cómo está, cómo se le ve y cómo respondería a la carga de la administración, operación y mantenimiento del alumbrado público. Y pues así en las charlas que se han tenido con los ingenieros eléctricos, con economistas y todo, pues vemos que no es lo más conveniente para la empresa de acueducto que en los estratos 4 y 5 y 6 que pudiesen haber en el municipio, pues subsidian gran parte de los estratos 1, 2, 3. Y pues lo que está quedando rentabilidad a la empresa no es que sea un gran colchón como para pensar en asumir el alumbrado público. Se conoció el tema del empréstito, 12.000 millones destinados a alumbrado público, y entonces ahí venía la otra molestia de nosotros. ¿Cómo es que yo saco un crédito? Voy a pagar intereses de ese crédito y voy a cambiar luminarias y hacer reposición de lo de mi vecino, que sería en este caso en él. O sea, ¿cómo voy a hacer una inversión de esas, adquirir un crédito para ir y cambiar, hacer modificaciones en la casa del vecino? Eso uno no lo hace. Pues bueno, ahorita ya el discurso va en que empresa de aseo, acueducto, alcantarillado de Zipaquirá desaparece como razón social, se hace una modificación del tipo societario. Ahora será empresas públicas de Zipaquirá. El empréstito es pues para hacer cambio de todo esto, y que a 15 años, según la consultoría que está manejando el tema, se proyecta que ya todo el alumbrado público será de propiedad de Zipaquirá y que ya no habrá deuda y que ya ahí sí todo estará
bajo la ganancia para el municipio. Eso suena muy bien. Pero entonces hablan de un porcentaje en el que dicen, bueno, en caso tal, escúchese bien, en caso tal que Zipac, la empresa, no pueda con la operación y el mantenimiento, entonces que se reserve la administración y le dé la operación y el mantenimiento a un tercero, y vuelve y cala la molestia, y es porque hay que tercerizar. Que bueno, que listo, allá en la reunión, en la exposición que hicieron en la empresa de acueducto de Zipaquirá, dijeron, no, es que no es tercerizar, no es privatizar. Bueno, doctora Diana, pongámosle el nombre que sea, pero igual es entregarle a otro para que haga algo que presuntamente y que ya se vislumbra, sí, tal vez no va a poder la empresa. Entonces, doctora Diana, es el estado actual. Doctora Diana, pues con esto último pues nos deja pensando, y es que pues no es, con esa aclaración que hacen, pues no están tan seguros de poder manejar el servicio, pues da esa impresión, ¿no? Pues claro, da la impresión porque es que así lo menciona la consultoría, sí, así lo refiere el mismo gerente, que en caso tal de que la empresa no pudiera, pero están asumiendo de entrada que sí va a poder. Es más, todavía no se tiene la tercera entrega de los resultados de la consultoría para conocer el consolidado final, el concepto total, pero antes de conocer o de socializarse hasta dónde va, interviene el señor alcalde delante de los empleados y les dice que tranquilos, que no va a pasar nada con sus vinculaciones, su experiencia, su antigüedad, bueno, todo. Que se va a llamar Empresas Públicas de Zipaquirá, que sí va a manejar el alumbrado público y que, o sea, todo ya es un hecho. Entonces, queda esa sensación. Y entonces, que para que la consultoría, o sea, para que o sea, si ya es un hecho, ¿por qué tanta cosa por otros lados, no? Sí. Doctora Diana, al comienzo pues de su intervención nos decía que toda la indumentaria, es decir, los postes, las bombillas, las lámparas, son de Enel Codensa. Y que pues en ese caso, a ver si entendimos bien, en ese caso de tomar el mando, el mantenimiento del alumbrado público, la empresa de acueducto y alcantarillado de Zipaquirá, ¿tiene que pagarle en ese momento a Codensa por esa transferencia? Es decir, para poder utilizar esas luminarias y demás. Le pagaría un arrendamiento. Y le pagaría el suministro de la energía que sale por esas luminarias, salvo que compre la energía a otra empresa. Bueno, a otra modalidad, a otra empresa. Que pues es lo ridículo de uno pensar, ¿cómo es que si yo, por ejemplo, en mi factura, voy a poner de ejemplo mi factura, pago 10,000 y pico de pesos por alumbrado público? Si yo le pago eso a Enel y a mí me van a mantener los 10,000 y pico porque se le pague en él el arrendamiento, porque se le pague en él el suministro, y para que otro haga la operación y el mantenimiento, ¿cuánto va a aguantar el bolsillo que sea esa tarifa? El lunes pasado, festivo, que fue de la festividad de San José, el Consejo sesionó desde muy tempranas horas de la mañana el tema del impuesto del recaudo del alumbrado público, y dijeron no, la tarifa no va a cambiar, la tarifa se mantiene, pero aumenta la base gravable. ¿Y eso qué significa? Que actualmente está gravado cierta población para pagar ese alumbrado público, no toda, sectores rurales que no la pagan. Pero entonces ya pues se proyectó que ese sector rural ya va a pagar el impuesto. Entonces sí hay implicaciones ya para la población, porque de algún lado igual tiene que salir la plata para pagar el préstamo. Entonces le están dando mucho manejo al tema, pero todo va a conducir a que sí tienen que recaudar más, porque entonces ¿de dónde se va a poder sostener todas esas obligaciones? Doctora, usted que conoce el tema, bueno, ¿qué dice la administración? ¿Cuál es la ganancia que va a tener el municipio frente a este tema, y qué es lo que impulsa pues a que la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá tome el mando del manejo del alumbrado público en Zipaquirá? Pues yo veo el tema
tema manejado desde un discurso muy político y me disculpo a quien incomode con mi opinión, pero es que no es el hecho de ir un día a empresas públicas de Medellín y ver que todo funciona ya muy bien y decir eso que lo queremos en Zipaquirá y dese en cuenta de que empresas públicas de Medellín o dese en cuenta. No, o sea, ese no es el discurso comparativo, porque es que a diferencia de Medellín, de empresas públicas de Medellín, ellos tienen Hidroituango, que les produce la energía, o sea, ellos son productores de la energía. Nosotros no tenemos Hidroneusa, no tenemos Hidrochecua, no tenemos Hidro Río Frío, para decir que es que vamos a generar nuestra propia energía y, o sea, sí, no hay punto de comparación. También el alcalde dice que Sabaneta en Antioquia creó su empresa de alumbrado público y que no tenían ni un peso y que lo lograron y que ahí poco a poco lo fueron haciendo y que sí se dieron mañas. Pero vuelvo y repito, no hay punto de comparación y no es el hecho de venir a decir que es que la alcaldía le puso 12.000 millones a la empresa de acueducto, porque es que no se los regala. La empresa tiene que pagar ese crédito. Entonces hay mucho discurso alrededor del asunto y todo se basa en que el alumbrado público va a ser de empresa pública, sí, pero lo que nos afana encima de todo esto es que tal vez empresa de acueducto en últimas no pueda, le quede grande, no le den las cuentas tal como lo menciona la consultoría o algo falle. Y si ya en algún momento, creo que muchos zipaquireños deben recordar las manifestaciones del sindicato y todo, por esas voces de privatización de la empresa de acueducto, pues el peso superior de la administración, operación y manejo del alumbrado público, pues va a conducir a que tanto uno como el otro se deban privatizar. Y ese es el gran trasfondo de nuestra molestia, que esto se haga de tal manera que se termine acabando en un tiempo con lo único público que tenía Zipaquirá, que era su empresa de acueducto. Doctora Diana, ¿tiene usted conocimiento de otros municipios, de otras ciudades donde se haya hecho este experimento, llamémosle así, con el alumbrado público y que haya fracasado? Tenemos muchos ejemplos, pero son figuras diferentes porque tan pronto como la Contraloría hace un tiempo dijo que tocaba quitarle el monopolio en él y que tocaba buscar medidas alternas, pues muchas empresas, muchos municipios se fueron a privatizar el tema, se fueron con concesiones, se fueron con diferentes figuras y pues de hecho ha sido complejo porque lo que veíamos en municipios cercanos es que se robaron una luminaria. Entonces el municipio le decía al concesionario tiene que reponerla, pero entonces ellos decían no, porque esa estructura es de Enel y a ellos se les paga el arrendamiento, entonces que ellos respondan. Y entre esa disputa pues pasaba mucho tiempo, pasaban meses y nadie solucionaba esos problemas con las luminarias dañadas o hurtadas. Entonces sí, ejemplos hay, está Sopó, está Chía, está, de hecho, por todo Colombia. Esto es un tema que hasta en unos sectores de Antioquia, no sino cercanos a la costa, tenían problemas porque concesionaron a terceros, pero digamos que ese ya fue un discurso con la administración anterior. No se permitió que bajo ninguna circunstancia pasara totalmente a un privado porque no teníamos certeza ni de experiencia ni de músculo financiero para que asumiera. Entonces, pues eso, digamos que los ejemplos que se tienen de municipios así es con figuras como las que se pretendía en la administración anterior. Acá es un tema diferente, pero que de fondo o de final del ejercicio deja en caso tal, dejemos operación y mantenimiento a que otro lo haga, Sí. Que básicamente es el problema. Esto básicamente podría decirse que nació en la administración anterior, la administración de Luis Alfonso Rodríguez. Bueno, el discurso creo que fuerte se da, sí, evidentemente en la de Luis Alfonso y desde ahí es donde yo tengo conocimiento. No conozco particularmente si en la administración inmediatamente anterior de Marco Tulio o desde la de Jorge Enrique se venía ya proyectando algún tipo de situación con el tema de alumbrado público. No me consta, por eso no puedo referirlo con certeza. Lo que sí es un hecho es que ya dentro de la de Luis Alfonso
Sí se formó todo el tema, se hizo formal todo el asunto porque pues ya se cumplía el contrato con Enel y pues ya de ahí se empezaron a firmar, fueron otros CIS. Sí. 3 meses, un mes, 6 meses, y así pasó a esta administración con firmas de otros CIS, con Codensa o Enel, para que siguiera suministrando, operando y haciendo el mantenimiento, mientras que el municipio decidía cómo quería manejar el tema. Doctora Diana, ¿usted es la representante de los usuarios en Zipaquirá, de alumbrado público? No, señor, soy la asesora jurídica de la Veeduría de Alumbrado Público. Sí. Y estoy en espera de que la veeduría que se constituyó para los servicios públicos formalice ante la personería mi inclusión como miembro también de esa veeduría para seguir atendiendo los asuntos de servicios públicos del municipio. Sí. Doctora Diana, en lo que ha podido hablar durante estos días con algunos zipaquireños, ¿qué dicen ellos? ¿Muestran preocupación? ¿Más bien como que les da lo mismo? ¿No saben del tema? ¿Cómo ha palpado usted esa situación? Pues es que cada quien habla de la hoguera lo cerca o lejos que esté. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Zipaquirá es un tema de importancia, porque en efecto ven las posibles consecuencias que esto pueda tener sobre la empresa de acueducto y cómo una indebida decisión puede llevar a que la empresa de acueducto se tenga que privatizar más adelante porque los costos no le dieron para manejar también el alumbrado público. Entonces, esos sectores se muestran, digamos que preocupados e inquietos porque se tome la mejor decisión, pero estamos todos en espera de escuchar respuestas, de que se nos satisfagan algunas dudas que tenemos para saber qué tan conveniente o inconveniente es el tema. Pero si uno le habla del tema de alumbrado público a un ciudadano particular, es como, pues, no me importa, realmente. O sea, todos necesitamos alumbrado público y si no tenemos el alumbrado público enfrente de nuestra casa, nos sentimos inseguros, nos sentimos incómodos con la falta, pero no nos importa quién lo opere, ni nos importa es que se oscurece el día y se prendió la luz y encendió las luces del cielo y ya se apagaron las luminarias y no hay mayor interés en el tema. Bueno, inquieta mucho es sobre todo porque para poder hacer el mantenimiento del alumbrado público, uno, pues se necesitan equipos, se necesita más recurso humano por parte de la empresa. Y además de eso, pues la experiencia, creería yo, ¿no? Son muchas cosas y el tema de alumbrado público es muy complejo. Cuando se presenta un daño, de pronto algunos ciudadanos se han dado cuenta cómo es una cuadrilla para una sustitución de una luminaria. Es en efecto una cuadrilla, es un carro, son personas que deben estar capacitadas, tener sus cursos de manejo de alturas, es personal que tiene que estar con todas las afiliaciones y todo eso demanda unos costos grandes. Tiene que existir el carro, grúa, para pues todo lo que es levantar una red, bueno, darle todo el manejo al alumbrado público, que es complejo. Y pues eso no se vislumbra como debe ser. Son gastos bien altos, muy amplios, y la verdad, 12.000 millones suena mucho, pero a la hora de la verdad, 12.000 millones para el tema de alumbrado público es nada. Aquí hay muchas cosas, hay que hacer una transición a LED que curiosamente la administración pasada no permitió, y lo digo con toda la certeza porque conozco los documentos, no permitió que Enel la realizara porque a la administración anterior no le convenía mostrar resultados de Enel para poderle justificar a la gente que Enel no modernizaba, no servía y había que sacarla. Pero lo que decíamos nosotros, si se hubiese hecho un correcto manejo del tema con Enel, si hubiese suscrito una prórroga a unos 8 años, que incluso Enel la ofreció, ellos hubiesen hecho toda la transición a LED de las luminarias del municipio y al cabo de 8 años ya teníamos fortalecido un músculo, un colchón financiero para que se hiciera la empresa de Zipaquirá y no tuviera que entrar a modernizar nada. Aquí sí vamos a tener que modernizar todo lo que hay porque es en sodio, es claro, luminaria vieja.
No, pues nos deja usted preocupados, doctora Diana, en la mañana de hoy, porque pues de alguna manera de tomarse esa determinación por donde se le mire y por lo que usted nos ha expuesto en el día de hoy, pues va a afectar de alguna manera también el bolsillo de los ipaquireños. Y eso ya comienza pues a generar cierta inquietud y bueno, en lo que usted ha podido finalmente ver, ¿en qué porcentaje estamos de llegar a ese punto, doctora Diana? ¿Lo ve Pues viable? después de escuchar la verdad del discurso del señor alcalde que estuvo como acto de apertura de la charla que tuvieron de socialización para los trabajadores de la empresa de acueducto, después de escuchar esos concejales que todavía sacan pecho con el estudio de Corpoema, que fue la consultoría que contrató la anterior alcaldía, y que dicen que tan pronto llegue el acuerdo ellos lo van a aprobar porque es lo que le conviene al municipio, sin tener la más mínima idea ni siquiera qué decía Corpoema, los errores que tenía Corpoema, las cosas que nos va a comentar ahora en la consultoría reciente, que todavía, repito, no ha entregado todo porque está en la tercera fase. Pues ya uno ya vislumbra que esto es un hecho irregular. O sea, que aquí se va a probar, que aquí ya es un hecho, aquí ya todos están sacando pecho y todos vamos a ser los abanderados de lo público y que viva lo público, pero en unos años pues ya los rostros no los veremos, no los recordaremos y muy seguramente serán los protagonistas de la privatización anunciada. Entonces, esa es la sensación que nos queda, es un hecho. Se los digo con toda la certeza del mundo, ya es un hecho, ya hablan de empresas públicas de Zipaquirá, ya se tiene esa certeza, por más que el gerente haya dicho que lo va a pensar, que todavía no ha decidido, pero que lo está pensando. Aquí el tema de la vanidad del momento va a poder más que cualquier otro raciocinio y ya estamos a nada porque pues se aproxima otra fecha de terminación del otro sí con Enel y pues ya van a tener que empezar con todo el tema de liquidación y pues como ya está el empréstito pues de esos 12.000 millones pues ya van a empezar con todo este asunto. Entonces en menos de nada ya veremos que la empresa de acueducto no tiene una E3A y una Z, sino será EPZ. Doctora Diana, mil gracias y un buen día. Un abrazo para toda la sala, para Sandrita, para ti, para todos los oyentes, muchas bendiciones y que tengan un feliz día.